Ore por mí. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana es gloriosa. Estamos reunidos aquí, tus hijos, Señor, pidiéndote tu misericordia, tu perdón y querer recibir de ese alimento diario que tiene para cada uno de nosotros. Señor, reconocemos que estamos en falta contigo. Reconocemos, Señor, que te necesitamos, que necesitamos de ese amor tuyo, Señor, ese amor compasivo que tú tienes, para que en el nombre de Jesús podamos irnos contigo, Señor. Te esperamos, Señor, y en el tiempo que estaremos aquí en la tierra, queremos limpiarnos, Señor, de todo peso, de todo pecado, en el nombre de Jesús. Te entrego, Señor, mi palabra, te entrego mi boca, Señor, y quiero que tú pongas la palabra exacta, Señor, para cada persona. Que esa persona que entró en este lugar no salga de este lugar vacía, sino que salga llena de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Quiero que vayamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 9, versículo 35. El tema que quiero hablar es sobre cuando Jesús recorría las ciudades y las aldeas. Se encuentra en el capítulo 9, versículo 35. Lo vamos a leer hasta el 38 y después vamos a desarrollar lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Amén. Voy a leer el versículo 35. El título es La mies es mucha. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos. Esto es muy importante. Él estaba enseñando en la sinagoga de ellos. Eso es muy importante para que usted pueda entender. Y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Qué tuvo el Señor? Compasión de ellos. Dice, porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Él estaba meditando sobre esto y aquí está todo el mensaje. No es muy difícil de poder interpretar esto, pero el Señor me fue dando más cosas para poder agregar a esto. ¿Qué hacía Jesús? Jesús recorría. Él no se quedaba quieto. Su tiempo en la tierra era muy corto, solamente 3 años. Entonces él así, corriendo de aquí para allá. Y dice que él enseñaba. Después vamos a darnos cuenta de qué es lo que Jesús enseñaba, qué es lo que él predicaba. Pero antes de eso, yo quiero que me pongan en pantalla ahí tengo un ¿cómo le puedo decir? Un quebrantamiento por los acontecimientos que pasan en nuestra sociedad y a nivel mundial. El enemigo está atacando a la familia. Su estrategia no cambió. El ladrón viene para matar, robar y hurtar. Ese es su objetivo. Y el objetivo de Jesucristo es traer vida y vida en abundancia. Esa es nuestra lucha. Y si usted no sabe, hoy usted va a saber esa lucha. Hay un censo a nivel mundial
que la población a nivel mundial, eso está en la ONU, usted puede entrar en Google, hay un reloj de la población. Y cuando visto esto, el Señor me habló muy fuertemente. La población mundial es de 8.280 millones a mes de mayo 2026. De personas presentadas por la World Measure, que es un censo que hacen, se estima que para el año 2037 9.000 millones habrá. Para el 2057 10.000 millones, estimado esto, hermano. De estos 8.000 millones que somos hoy, 1.5 mil millones no han escuchado el Evangelio. Lo más trágico de todo esto, de estas personas, 26 millones están muriendo cada año. Cada año. 150.000 mueren cada día. 150.000 mueren cada día. 6.600 cada hora. Es decir, que cuando terminamos en este culto, las 1 hora, 6.600 personas en el mundo van a estar muriendo. 110 personas mueren cada minuto. 110 personas mueren cada minuto. La pregunta para todos nosotros hoy es: ¿qué estamos haciendo? Reflexionemos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué clase de compromiso has asumido de una manera real? No solamente de labios. ¿Qué clase de compromiso real? No con la iglesia, con el pastor, con tu Dios, con tu Salvador. Porque si Dios va a salvar a estas personas, ¿a quién va a usar? ¿A tu vecino que es incrédulo? ¿A los ángeles? No, Él te va a usar a ti. A ti, mi hermana, a ti, mi hermano, a mí. Jesús nos enseña lo que nos está faltando a cada uno de nosotros. En estos pasajes vemos que Jesús recorría las ciudades, las aldeas, y le era necesario pasar por donde estaba una mujer, le era necesario pasar por donde estaba un hombre. Había dolencia, había necesidades no solamente físicas, había necesidades de que tenían hambre. Como hoy, la misma cosa, no ha cambiado, es la misma necesidad. ¿Y cuál es lo que primero Jesús enseñaba? Lo que veo, que Él no se quedaba en un lugar, se movía. Y si vamos desde el capítulo 3 de Mateo, haciendo un vuelo de pájaro, viendo todo lo que Jesús, lo primero que Jesús hizo fue bautizarse. Capítulo 3, versículo 13, empieza con el bautismo. Él, después del bautismo, Él recibe también el bautismo del Espíritu Santo, el poder y autoridad. Él también ahí, yendo un poco más, dice, Él nos enseña del ayuno, de la oración, capítulo 4. Puede poner capítulo 4, versículo 1. Ahí el enemigo le ataca a Jesús, la tentación que no solamente Jesús tuvo, nosotros también hoy tenemos. Y ahí Él nos está enseñando sobre el ayuno, la oración, la dependencia de la palabra de Dios. Algo muy importante para poder enfrentar el día a día, la tentación y todo lo que venga de parte del enemigo. Nos enseña
su alimento diario de todo lo que sale de la boca de Dios. Porque el enemigo viene a tentarle, le dice que cambie esa piedra, pero él le dice no. Nosotros tenemos que vivir de todo lo que sale de la boca de Dios, su palabra. Los discípulos no entendían muchas cosas, así como también hoy no entendemos muchas cosas. Yo le puedo estar compartiendo todo esto porque tengo acá la palabra y estoy viendo los relatos. San Juan capítulo 4 versículo 31. ¿Puede ponerme por favor? San Juan dice: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Sigamos. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál era la comida que Jesús comía? ¿Cuál es la comida? Hacer la voluntad de Dios. Hermano, cuando la palabra habla, está hablando espiritualmente. Pero esto es para que usted pueda relacionar con la mies. La mies es mucha, ya los campos están blancos. ¿Qué se hace cuando se recosecha? Cuando se recoge la cosecha. ¿Eso va a ser para qué? Para un alimento. Entonces el Señor estaba diciendo: mi comida es que haga la voluntad del Padre. Ahí encontramos dentro de lo que es la adoración, la obediencia y el servicio. El servicio. Desinteresadamente el servicio. Volvamos otra vez a Mateo capítulo 4, versículo 10 al 17. Porque así como él predicaba y enseñaba, hay algo que me llama mucho la atención. ¿Qué le enseñaba? Lo primero que Jesús le enseña es sobre el arrepentimiento. Arrepentimiento. Mateo 4:10 le habla de la adoración y del servicio. Vamos a capítulo 9 de Mateo, verso 35, dice: predicando el evangelio del reino, enseñando y predicando el evangelio del reino. Jesús, antes de decir esto, sana a la hija de Jairo, la mujer que toca el manto de Jesús, un mudo que habla, y ahí empieza una persecución, porque los fariseos eran los religiosos de ese tiempo. La gente venían a ellos para que ellos sean los que les puedan dirigir, guiar como sus líderes. Pero ellos le imponían cargas que ni los mismos no podían. Y Jesús viene y hace totalmente lo contrario que ellos hacían. La prédica del evangelio del reino. ¿Cuál es lo primero que Jesús está haciendo? Sanando a los enfermos. Estaba sanando a los enfermos. Pero Jesús también le predicó sobre el arrepentimiento y le dijo en Mateo 5, versículo 1, versículo 13. Es el evangelio, hermano querido. Muchas veces nosotros queremos predicar sobre motivación, queremos predicar sobre otro, pero nos olvidamos que el evangelio es del reino. Mateo 5, versículo 1. Ahí vamos a ir un poco a lo que Jesús enseñaba y lo que Jesús predicaba. ¿Qué dice? Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres. Empieza la bienaventuranza.
Después el versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No está hablando de la bienaventuranza, son principios del reino. No está hablando de que nosotros somos la luz, no está hablando de la ley y sus mandamientos. Es un mandamiento del reino lo que nos está hablando. Y vemos en el capítulo 5, versículo 21, de algo muy fuerte, muy fuerte. Voy a leer esto y después le voy a poner en contexto de una noticia. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Verso 21. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hasta el 26. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de tu hermano, que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Fuerte esta palabra. El 1 de mayo, Día de los Trabajadores, un trabajador de Bol salió a trabajar. Hizo su recorrido por toda la ciudad de Asunción. Llegó la hora de que ya él tenía que volver a su casa y uno de sus últimos pasajeros, un matrimonio, le alza y le lleva hasta su casa. En ese momento hubo una discusión. El hombre tenía 100,000, él estaba borracho. En un momento de discusión, el hombre reacciona porque no le quiere devolver su vuelto, se baja, entre pelea, un puñetazo, el hombre cae y muere. La ira dentro del ser humano. Dominio propio no hay, amor no hay, compasión no hay. Satanás matando, destruyendo, un padre de familia viendo su vida completamente ya en la cárcel, una familia detrás de él, un papá muriendo, su esposa, sus hijos viendo toda la escena. Y eso puede ser mucho más, no solamente eso. ¿Y por qué traigo toda esta noticia fuerte? Porque, hermanos, nosotros tenemos que ser diagnosticados para poder recibir la medicina. Y si nosotros no sabemos nuestro problema, no vamos a poder saber nuestra solución. Aquí el Señor nos habló y nos enseña sobre la ira. Entre muchas enseñanzas y en la bienaventuranza nos enseña de que tenemos que ser pacificadores. Nos enseña de que los que lloran serán consolados. Nos enseña principios de reino, hermanos queridos. El hecho de que el mundo está como está es porque nos estamos separando de Dios demasiado. Hoy nuestros hijos salen de la casa y no nos piden la bendición. Y si no sos cristiano, ¿qué pasa con esas personas?
nosotros tenemos que orar por nuestra familia, orar por el mundo, y eso viene después. Esta escena, yo quiero que usted entre en estos pasajes, entre en la Biblia y mire la consecuencia de la desobediencia. Nuestros padres pecaron. Esto comenzó desde el jardín del Edén. Eva desobedeció, le dio a su marido obedeció a su mujer, se escondieron de Dios. Llega Dios y le pregunta: ¿dónde estás tú? Y el hombre responde: tuve miedo y me escondí. Y el hombre y la mujer, ¿a quién echan la culpa? El hombre echa la culpa a la mujer echa la culpa a la serpiente. Siempre otro es el culpable, no somos nosotros los culpables. Ahora vayamos a Génesis capítulo 4. Esto es como un ejemplo, y usted pueda estar yendo en su casa porque es largo. Génesis capítulo 4, me sigue, está atento. Versículo 1. Aquí el Señor me habló muy fuerte. Y esto es para otra enseñanza, pero voy a ir pasando a lo que quiero llegar. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel. ¿A quién miró primero? A Abel. Y después a su ofrenda. Sigamos. Pero no miró con agrado a Caín. ¿A quién mira primero? A Caín y a la ofrenda suya. Siempre primero el ser humano y después la ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Aquí vemos el primer asesinato en una familia. El primer asesinato. Y yo me hice la pregunta porque quería encontrar la raíz de la maldad del ser humano. ¿Por qué el ser humano no puede contener un momento de ira? Y hermano querido, todos somos así como ese chofer. De alguna manera, todos somos como Caín. En alguna manera nos semejamos a él. Hay dos linajes. Por eso dije que nosotros tenemos promesas. Ahora, ¿de qué linaje sos, hermano querido? Cuando se te presenta las circunstancias, los problemas, acordate de este pasaje. ¿De qué linaje sos, hermano querido? Un inocente por todos los pecadores, Jesucristo. Abel, tipología de Cristo. ¿Qué es lo que Abel le presenta a Dios? Un cordero gordo. ¿Qué significa el cordero? Jesucristo, que tenía que morir por nosotros. Abel, esto es muy importante. Dios, yo creo, no dice la Biblia, pero Adán y Eva habrán hecho sacrificios a Dios, porque a lo mejor ellos querían volver a estar con Dios, pero no hay relatos, eso es una imaginación mía. Pero sí, Dios hizo un sacrificio. Cuando ellos salen del huerto del Edén, ellos se vieron y estaban desnudos.
Ellos tenían una hoja, un delantal de hojas de higuera, era su ropa. Eso me da a entender algo, hermano, de que el hombre siempre va a querer tapar su desnudez con su propia justicia. Y eso delante de Dios no es aceptable. No acepta a Dios. Dios tuvo que matar un cordero y sacarle la ropa, o sea que el pelo, para poder cubrirle a Adán y Eva. Ahí está el primer sacrificio que Dios hace para el hombre y la mujer. Entonces, sigamos con Caín y Abel. Dios le dio la oportunidad a Caín de arrepentirse. Le habló. Y esto es muy importante. Mucha gente conocen de Dios, pero no todos están en Dios. No todos viven en Dios. No todos viven de acuerdo al principio y mandamiento que Dios dejó. Por eso la humanidad está como está. Y esto es grave, hermano querido. Esto es grave. En esta semana, sí o sí, algún familiar seguramente que murió. Y usted estará con un corazón dolido por eso. Ahora, mi pregunta es, ¿esa persona llegó a conocer a Jesucristo? Usted puede responderse. Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando y predicando sobre el evangelio del reino. Verso 36, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Hoy usted es privilegiado, está en este lugar escuchando la palabra de Dios. Usted posiblemente hoy es salvo. Usted tiene su nombre escrito en el libro de la vida. Y su familia y las otras personas que no conocen. Tuvo compasión porque estaban desamparadas. ¿Se acuerda que le dije que los fariseos y religiosos no le atendían a estas multitudes? Ellos le imponían cargas. Por eso Jesús le dice, esta enseñanza, están dispersas como ovejas que no tienen pastor. Muchísimas multitudes hoy con muchas necesidades. Las necesidades nunca van a terminar. Pero ¿cuál es la imperiosa necesidad que Jesús vio que el ser humano tiene? Es arrepentirse y poder entrar en el reino de los cielos, hermanos queridos. Si la persona le falta abrigo, si la persona le falta alimento, eso no es su necesidad. Su necesidad está por dentro. Su corazón tiene que cambiar. Ese corazón lleno de orgullo, ese corazón lleno de maldad. Y me lleva con mucho amor, hermano, les digo esto. Yo solamente voy a leer lo que es la palabra. Y enójese con el Señor, no conmigo. Por favor, arrepiéntase también si se enoja con el Señor. Porque aquí vemos que Caín se enojó con el Señor y no se arrepintió. Y tuvo que andar errante. Y tuvo una marca y después una maldición. Sus hijos, Lamed, orgullo. Y ahí uno ve, lea hermano, lea cómo Dios le da misericordia, porque él pudo tener hijos. Él no solamente hijo, pudo ser los que hacían las músicas, dicen los instrumentos, los de bronce. Y ahí uno ve como lo que Dios tenía igual compasión del ser humano. Misericordia hasta último momento. Hasta el último momento el Señor tiene compasión y misericordia por el ser humano. Pero mire lo que dice Jesús. Esto está en San Juan
en San Juan, capítulo 8, 31. 8, perdón, vamos a leer el 39. 39, ahí. Y esto no se enoje conmigo, porque usted se va a identificar. Yo me identifiqué. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto a Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Entonces Jesús le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino de que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestros padres queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Se acuerdan que yo le dije que estaba buscando la raíz de dónde viene todo? Él es homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es fuerte. Dos linajes, Caín y Abel. Cuando vas a mentir, acordate de este pasaje. Cuando va a venir la ira, acordate de este pasaje. Cuando vas a maldecir, acordate de este pasaje. Estas son las enseñanzas para la iglesia. Yo no te tengo que motivar, yo te tengo que hablar de lo que dice la palabra. Y esto confronta primeramente conmigo, hermano querido, y ahora contigo. Y sos una mujer y un hombre privilegiado de que podamos escuchar la palabra del Señor. Hasta hoy el Señor nos habla y dice: nos habló por los profetas, hoy nos está hablando por su Hijo amado. Él está hablando estas palabras. Hasta lo más profundo de tu corazón está entrando. Yo quiero que pongas ahora tu mano sobre tu corazón y dile: Señor, yo permito que tu palabra examine mi corazón y saque toda raíz de maldad de que el diablo ha puesto en mí. En el nombre de Jesús me arrepiento y te pido perdón. Amén. San Juan 8:31. A mí esto me liberó, hermano. Me está liberando. 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Mateo 9:36. Jesús tenía el panorama completo, desde el comienzo hasta el fin. ¿Cómo él ve al ser humano? Esclavo en el pecado. Hay un problema,
hay una consecuencia. Y Jesús tiene la solución. Él veía que no tienen pastor, que no tienen esperanza, que sus corazones están heridos, están dolidos. Las situaciones le superan, los problemas le superan, las necesidades le superan. Él ve que el ser humano está vacío por dentro, sin propósito, sin un norte. Y Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. La mies es mucha, mas los obreros son pocos. Obreros pocos, pocos para ir a abrazar, pocos para ir a dar esperanza, pocos para ir a decir al que está preso: sé libre. Pocos de ir y escuchar solamente, pocos de ir y servir, pocos de ir y amar y compadecerse de aquella persona que no conoce la palabra. Pocos obreros. La mies es mucha. Cuando Jesús habla de compasión, está hablando de una mujer, una mamá que ve a sus hijos morir, que sus entrañas les duele, que en sus entrañas, sí, no el corazón, tu entraña te duele cuando perdés un ser querido. Eso es lo que Jesús tiene, compasión por las almas. Hasta hoy en día se está compadeciendo de aquellas almas que no pueden llegar a conocerle. 6.600 personas hoy van a morir. ¿Qué estamos haciendo, iglesia? ¿Qué estamos haciendo? Doy gracias a Dios por las mujeres que se fueron a Oleari, valientes mujeres que se fueron a Oleari, a ir al anexo y poder llevar un mensaje de fe y esperanza a esas mujeres. Doy gracias a Dios a aquellas personas que no tienen vergüenza y dan su vida para hablar de Cristo, hasta inclusive morir por la causa de Cristo. Damos gracias a Abel. Un inocente no abrió su boca, pero hasta hoy en día su sangre está hablando. Su sangre está hablando. Se derramó su sangre y esa sangre está hablando. Esa sangre está hablando. Abel es tipología de Cristo. Cristo, un inocente, entregó su sangre. Hebreos 11 dice, 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. La sangre de Cristo hoy sigue para aquel pecador que se arrepiente. Estando vivo, hermano querido, cuando muera ya no tiene solución tu rezo. Ya no hay solución en tu rezo por esa persona que murió en vida. Charles González Paliza decía: en vida, hermano, en vida abrazá, en vida amá. ¿De qué sirven las flores en el sepulcro? Tu mamá, tu papá que hoy tenés, honralo en vida. Esos son principios que Jesús enseñó, que hoy la humanidad se olvidó. Hoy Fashion Week, locos por todo lo que está pasando, nos impuso una necesidad que no tenemos, y nuestro corazón
está ahí. El joven rico se escapó, se fue de Jesús, porque Jesús le confrontó. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo, Jesús? Y honra a tu padre, honra a tu semejante, y lo estoy cumpliendo todo. Ah, bueno, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Ahí se fue triste, porque su Dios era el dinero. Hoy, ¿quién es tu Dios, hermano querido? ¿Quién está ocupando tu corazón? Caín se enojó con Dios y Dios le dio oportunidad. El celo le consumió y él se fue, le llevó a su hermano y le mató. Que la ira no tome lugar en tu vida. Que la ira y el celo, la envidia, el orgullo, todo no tome lugar en tu vida. Es bueno el dinero, es bueno. Lo que es malo es amar el dinero. El Señor nos está hablando, amén. Rogad, Mateo 9, verso 38. Rogad, rogad. Esa palabra, mi cabeza. Sí. ¿Qué significa rogar? Pedir a Dios con extrema humildad, intensidad, sinceridad, suplicar una necesidad profunda o desesperada por las almas. Lo primero que el Señor le dice, rogar. ¿Y a quién le tiene que rogar? A Él, porque Él es el Señor de la mies. Miren qué tremendo es el Señor, qué bueno que es el Señor. Él es el dueño de la mies. No somos nosotros el dueño de la mies. Él nos está pidiendo a nosotros que nosotros roguemos, que nosotros intercedamos con una oración fuerte, intensa. Nos está moviendo a actuar para sanar, para salvar, para consolar y hacer esto, hermanos queridos. Nosotros somos totalmente diferentes cuando nosotros empezamos a hacer esta obra. Una hermana me cuenta el testimonio de, no sé cuándo fue la hermana de Rubén, que se fue a visitar a su vecino con Rubén, una persona que está en cama, que no puede hablar, y que ellos se fueron y le hablaron del mensaje, le ungieron a esa persona. Y le dije a la hermana, ¿cómo te sentiste, hermana, después de esto? Me sentí la persona más feliz de la tierra porque pude lograr ese. Hermano, eso es lo que Dios quiere que vos tengas. ¿Qué es lo que nos está faltando? Compasión para ir por las almas. Jesús tuvo esa compasión. En tu espíritu está el Espíritu Santo y Él es el que te mueve a hacer esto. No lo hagas por ashinyarangas, no lo hagas por eso. Hacelo por amor. Hacelo por amor. Y dice, Él rescató, y esto va más allá de tener lástima, es sufrir junto con la persona. En tu momento de interceder es el momento de sufrir con la persona. Sentí el dolor que esa persona está teniendo al no conocer a Cristo. Y hermanos queridos, con esto termino. Si este mensaje tocó tu corazón y el Espíritu Santo está trayendo convencimiento, es el momento que te arrepientas, hermano querido. Te arrepientas delante del Señor. Y hoy que estás vivo, hoy que viniste a este lugar y que te pareció esta gente loca porque grita, porque ora, porque alaba, porque se ríe, porque llora,
y no te identificas con esta clase de gente, no perdés nada. No vas a perder nada. Pero si salís de aquí y no te arrepentís, ahí sí que vas a perder todo. Porque la perdición es por la eternidad, hermanos queridos. Las personas que están muriendo hoy ya no tienen oportunidad. Las personas que están vivas son las que tienen oportunidad. Y Dios no quiere que nadie se vaya sin aceptar al Señor en su corazón. Yo te pido que inclines tu rostro. Y medites en esto. Te puedes poner de pie. El Señor le dijo a todos que oren. Y, Santo Señor. En el capítulo 10, Jesús llama a sus discípulos y a aquellos que estaban orando, Jesús le envía. Les dio autoridad, les dio poder y le dijo: vayan, echen fuera demonios, enseñen, prediquen, hagan todo esto hasta que llegue el fin. ¿A quién va a enviar Dios? ¿A quién va a elegir Jesús? A ti, a ti, a ti, a ti, mi hermana, mi hermano. Y vas a decir: pero yo no sé hablar, tengo miedo, tengo vergüenza. Puedes orar, puedes pasar un tratado, puedes hacer como hizo la hermana, le invitó a otro hermano para que vaya. Pero no te quedes con esta preciosa palabra. No guardes la palabra. No guardes la palabra. No lo tengas guardado. Aunque el Señor dice: guarda mi palabra en tu corazón, pero es para que tú puedas después sacar aquello que necesitas. Ten compasión por las almas como tuvo Jesús compasión por las almas. Si no has hablado todavía a tu compañero o compañera de trabajo, ponte a orar y dile: Señor, que pueda hablarle, que pueda hacer testimonio. Hoy a gritos la sociedad está pidiendo auxilio. Y tú eres la persona que va a llegar a esos lugares. El pastor no va a poder llegar. Eres tú, soy yo. Señor, te pedimos perdón. ¿Quién irá? Dice tu palabra. Señor, envíame a mí. Envíame a mí. No sé hablar, Señor, pero lo voy a hacer. Tu Espíritu Santo me ayude. Tu Espíritu Santo ayude a mis hermanos. Esta es una mañana donde el Espíritu Santo está hablando a tu vida. Pastor, le invito a que pase. Que el Espíritu Santo tome control.